Buenas noches, queridos soñadores. Mientras el mundo mortal se sumerge en la quietud y las estrellas comienzan su lenta danza nocturna, permítanme llevarles al corazón del monte Olimpo, donde los dioses en su esplendor y majestad demostraban que la imperfección es un rasgo tan divino como humano. Allí, en su trono de nubes tempestuosas, se encontraba Zeus, el señor del rayo y el trueno, cuyo poder se extendía sobre cielos y tierras, pero que, irónicamente, parecía no extenderse sobre sus propios impulsos. Su primera gran aventura nos transporta a las costas de Fenicia, donde la princesa Europa, con una belleza que rivalizaba con la aurora, paseaba inconsciente de que su destino estaba a punto de entrelazarse con el capricho de un dios. Zeus, observándola desde las alturas, abandonó toda pretensión de dignidad olímpica y se transformó en un toro de blancura inmaculada, tan hermoso que la propia Afrodita hubiera sentido envidia. Europa, hechizada por la criatura, se acercó a acariciar su lomo y luego, en un acto de confianza inocente, se montó sobre él. Lo que siguió fue un viaje tan absurdo como poético. El rey de los dioses convertido en embarcación viviente, nadando hacia Creta mientras la princesa se aferraba a sus cuernos dorados. Pero la verdadera esencia del error se revelaría después cuando Zeus, intentando compensar su extraño método de cortejo, regaló a Europa un collar de invisibilidad que brillaba con intensidad azul durante las noches, haciendo que la princesa pasara más tiempo buscando rincones oscuros que disfrutando de su divino romance. Mientras tanto, en las alturas del Olimpo, Hera comenzaba a tejer la red de su venganza, no contra su esposo directamente, sino a través de los hilos más sutiles del destino, afectando a generaciones futuras con su resentimiento creativo. Otra muestra de la torpeza divina llegaría con Semele, la princesa tebana cuyo único error fue creer que el amor de un dios venía sin condiciones. Engañada por Hera disfrazada de anciana, Semele pidió a Zeus que se revelara en su forma verdadera, y el dios, atrapado entre su promesa y su conocimiento, accedió sabiendo las consecuencias. El resplandor de su gloria consumió a la mortal instantáneamente, y Zeus solo pudo rescatar al fruto de su unión, Dioniso, completando su gestación en su propio muslo divino. Estos primeros errores del rey olímpico, aunque parecieran asuntos privados, estaban destinados a entrelazarse con los de otros dioses, creando una red de consecuencias que se extendería por el mundo, como ondas en un estanque cósmico. Mientras la luna continúa su viaje silencioso a través del cielo, y ustedes se abandonan cada vez más al abrazo del sueño, la historia apenas comienza a revelar sus hilos entrelazados, y en el jardín de las pasiones divinas, Afrodita comenzaba su propia danza de errores. La diosa del amor, que debería haber sido maestra de la armonía, demostraría que hasta la belleza más perfecta puede engendrar la discordia más devastadora. Su historia se iniciaría con una manzana dorada y 3 diosas disputando un título vanidoso, pero terminaría escribiéndose con sangre y lágrimas en los campos de Troya, mientras el suave murmullo de la noche los envuelve y sus párpados se hacen pesados como piedras pulidas por el río del Leteo. Permítanme contarles cómo la vanidad de Afrodita desataría fuerzas que ni los propios dioses podrían controlar. Cómo un simple concurso de belleza se convertiría en el preludio de una guerra que cantarían los poetas durante milenios. Pero esa es una historia que guardaremos para cuando la luna alcance su punto más alto en el cielo, y el silencio se haga más profundo, y el sueño los haya envuelto completamente en su manto de estrellas y posibilidades. Por ahora, dejen que las imágenes del toro blanco nadando hacia el horizonte y del collar que brillaba en la oscuridad los mezan suavemente hacia el descanso. Y así, en el jardín de las pasiones divinas, Afrodita comenzaba su propia danza de errores. La diosa del amor, que debería haber sido maestra de la armonía, demostraría que hasta la belleza más perfecta puede engendrar la discordia más devastadora. Su historia se iniciaría en la espléndida boda de Peleo y Tetis, donde todos los dioses celebraban excepto una. Eris, la diosa del discordia cuyo corazón herido por la exclusión
sembraría la semilla de un conflicto que resonaría a través de los siglos. Eris, con la precisión de quien conoce el punto débil de cada corazón, lanzó entre los invitados una manzana dorada inscrita con «Para la más bella». 3 diosas reclamaron el fruto inmediatamente. Hera en su majestad regia, Atenea con su sabiduría armada, y Afrodita en su esplendor sensual. Podrían haber resuelto el asunto con la gracia divina que se esperaba de ellas, pero en lugar de ello, comenzaron a discutir con la pasión de mortales en el ágora, cada palabra cargada de vanidad y orgullo herido. Zeus, prudentemente, delegó la decisión a Paris, un pastor troyano que ignoraba ser príncipe, y así el destino de naciones quedaría en manos de un joven que solo conocía el lenguaje de las ovejas y los valles. Las ofertas divinas resonaron en el aire claro del Ida. Hera prometió imperios, Atenea ofreció gloria eterna en la batalla, pero Afrodita, conociendo los secretos más profundos del corazón humano, susurró la promesa del amor de la mujer más hermosa del mundo. Y aquí, en este momento crucial, Afrodita cometió su error inmortal. En su ansia por ganar el concurso, olvidó mencionar pequeños detalles. Que Helena ya estaba casada con Menelao de Esparta, que este era hermano de Agamenón el Poderoso, y que raptar reinas griegas tenía consecuencias diplomáticas considerables. París, embriagado por la promesa, declaró vencedora a Afrodita y partió hacia su destino, llevando consigo no solo la manzana dorada, sino la semilla de una guerra que consumiría 10 años de sangre y lágrimas. La ironía más profunda yace en que Afrodita, diosa del amor, no pudo ni siquiera cumplir adecuadamente su promesa. El romance entre París y Helena estuvo marcado por la duda y el arrepentimiento, sombras que se cernían sobre su pasión desde el primer día. Mientras, en los campos de Troya, héroes caían, ciudades ardían, y el concepto mismo del honor se desvanecía entre el polvo y la sangre, todo porque 3 diosas inmortales no pudieron resolver un conflicto de vanidades. Pero los enredos de Afrodita no terminaban en los muros de Troya. Cuando Hipólito prefirió honrar a Artemisa antes que a ella, la diosa del amor urdió una venganza tan retorcida que haría palidecer a las tragedias más oscuras. Hizo que Fedra, madrastra del joven, se consumiera de pasión por él, desencadenando una cadena de muertes y acusaciones falsas que destruiría una familia completa y mancharía de sangre inocente el suelo de Atenas. Así, la diosa cuya esencia era unir corazones demostró ser experta en separarlos, cuya naturaleza inspiraba poemas de amor, terminó escribiendo epopeyas de guerra, cuya belleza debería haber curado heridas, solo causó díper cicatrices en el tejido del destino. Y mientras sus errores se entrelazaban con los de Zeus, creando una red de consecuencias cada vez más compleja, en los dominios acuáticos de Poseidón comenzaban a formarse nuevas tormentas, porque el dios de los mares, con su tridente que hacía temblar la tierra, demostraría pronto que su temperamento era más volátil que las olas en tempestad. Sus berrinches divinos hundirían ciudades, sus resentimientos condenarían a héroes a décadas de vagabundeo marítimo, y sus arrebatos de ira crearían monstruos que aterrorizarían a generaciones de marineros. Pero esas son aguas que navegaremos cuando la luna se refleje en las olas tranquilas de su sueño, cuando el susurro de las corrientes marinas se mezcle con el ritmo de su respiración, y cuando el vasto océano de la noche los acoja en su profundidad insondable. Por ahora, dejen que las imágenes de la manzana dorada y el amor que incendió un mundo los mezan suavemente hacia reinos de sueños donde los errores se transforman en lecciones y las pasiones en poesía, porque el dios de los mares, con su tridente que hacía temblar la tierra, demostraría pronto que su temperamento era más volátil que las olas en tempestad. Sus berrinches divinos comenzaron en el reino de Etiopía, donde la reina Casiopeia cometió el error de presumir que su hija Andrómeda superaba en belleza a las Nereidas, esas ninfas marinas que eran hijas del propio Poseidón. Un comentario que cualquier dios maduro habría ignorado, pero que el señor de los océanos tomó como declaración de guerra personal. En lugar de una reprimenda diplomática o una simple advertencia,
Poseidón desató a Ceto, el monstruo marino cuyos tentáculos arrasaban costas enteras y cuyo apetito parecía insaciable. Las aguas etíopes se tiñeron de terror, los pescadores abandonaron sus redes, y las playas antes llenas de risas infantiles se convirtieron en lugares de huida desesperada. El oráculo, consultado por el rey Cefeo, dictó la solución más cruel: encadenar a la inocente Andrómeda a un acantilado para apaciguar al monstruo. Así, una muchacha que no había cometido falta alguna pagaría con su posible muerte la vanidad de su madre y la ira desproporcionada de un dios. Pero la capacidad de Poseidón para meter la pata no se limitaba a sus arrebatos vengativos. Cuando los atenienses buscaban un patrón divino para su ciudad, compitió con Atenea por el honor. Mientras la diosa de la sabiduría ofrecía el olivo, árbol de paz y prosperidad, Poseidón golpeó la roca de la Acrópolis con su tridente e hizo brotar un manantial de agua salada, agua que no servía para beber, ni para regar, ni para ningún propósito práctico. No es de extrañar que los atenienses eligieran a Atenea y su práctico regalo, dejando al dios del mar con su fuente inútil y su orgullo herido. Sin embargo, el error más persistente de Poseidón sería su obsesión con Odiseo. Cuando el héroe cegó a Polifemo, el cíclope caníbal que resultaba ser hijo del dios, Poseidón no se contentó con un castigo proporcionado. No, condenó a Odiseo a 10 años de vagabundeo marítimo, haciendo que perdiera a todos sus compañeros, que sufriera penalidades innumerables, que añorara durante una década el regreso a su amada Ítaca. Todo porque defendió su vida y la de sus hombres de una criatura que se dedicaba a devorar marineros. La justicia divina, una vez más, demostraba ser selectiva cuando se trataba de los hijos de los inmortales. Así, el dios que gobernaba 2/3 del mundo, que podía calmar tempestades o levantarlas con un gesto, que tenía palacios de coral y carruajes de caballos de mar, se comportaba como un niño eterno con un tridente demasiado poderoso. Sus emociones dictaban el destino de navegantes, sus berrinches determinaban si las ciudades costeras amanecerían sumergidas o seguras. Y sin embargo, en su carácter temperamental, encontramos un eco de nuestra propia naturaleza humana, amplificada por el poder divino. Mientras las olas de sueño los mecen suavemente y el sonido imaginario del mar se mezcla con su respiración, la siguiente diosa espera su turno en este teatro de errores olímpicos. Porque Atenea, la siempre sabia, la de ojos brillantes, demostraría pronto que incluso la inteligencia más aguda puede nublarse con el orgullo herido, que la estrategia más brillante puede servir a la destrucción, y que la diosa de la sabiduría a veces actuaba con muy poca. Pero esas son reflexiones que guardaremos para cuando la luna ilumine los pergaminos de la biblioteca nocturna, cuando el susurro de las páginas girando se mezcle con el leve crujir de las estrellas, y cuando la sabiduría misma se revele tan falible como aquellos que la poseen. Por ahora, dejen que el ritmo constante de las olas imaginarias los lleve a puertos de sueño donde los errores se redimen y los dioses aprenden, lentamente, a ser mejores versiones de sí mismos. Porque Atenea, la siempre sabia, la de ojos brillantes, demostraría pronto que incluso la inteligencia más aguda puede nublarse con el orgullo herido. Su historia de meteduras de pata comienza en los telares de Lidia, donde una joven llamada Aracne tejía con una habilidad tan extraordinaria que los mismos dioses parecían inclinarse para admirar su trabajo. La fama de la muchacha creció hasta que algunos comenzaron a decir que superaba a la propia Atenea en el arte del tejido. Un comentario que debería haber llenado de orgullo a cualquier mentora, pero que la diosa tomó como afrenta personal. Atena, disfrazada de anciana, fue a advertir a Aracne sobre los peligros de la arrogancia. Cuando la joven, confiada en su talento, desestimó las advertencias e incluso desafió a la diosa a una competencia, Atenea reveló su verdadera identidad y aceptó el reto. Imaginen la escena. La diosa de la sabiduría, patrona de las artes y la estrategia, tejiendo con furia contenida contra una mortal, como si fuera cualquier artesana celosa en el mercado de Atenas. Los tapices florecieron bajo sus manos divinas y mortales.
Atenea creó una obra maestra mostrando a los dioses en toda su gloria, con Zeus en el centro lanzando rayos y ella misma naciendo full y armada de su frente. Pero Aracne, con una audacia que solo el talento verdadero puede otorgar, tejió las escenas de las infidelidades divinas. Zeus transformado en toro para raptar a Europa, en lluvia de oro para seducir a Dánae, en cisne para poseer a Leda. Cada figura era una acusación perfecta, cada escena una verdad incómoda. Y aquí Atenea cometió su gran error. En lugar de reconocer la verdad en el tapiz de Aracne, porque admitámoslo, los dioses sí habían cometido esos errores, destruyó la obra en un arranque de ira y golpeó a la joven con la lanzadera. Cuando Aracne, aterrada y humillada, intentó ahorcarse, Atenea se compadeció y la transformó en araña, condenándola a tejer eternamente pero nunca más crear belleza, solo telas funcionales para atrapar insectos, un castigo eterno por haber tenido razón. Pero los errores de la diosa de la sabiduría no se limitaban a concursos de tejido. Durante la guerra de Troya, fue Atenea quien concibió la idea del caballo de madera, esa estratagema brillante pero profundamente engañosa que llevaría a la masacre de una ciudad entera. Mientras los troyanos celebraban lo que creían una ofrenda de paz, los soldados griegos esperaban dentro del vientre de madera, preparándose para el baño de sangre que seguiría. La diosa de la estrategia militar había creado el arma de engaño perfecta, mostrando que incluso la sabiduría puede estar al servicio de la destrucción más absoluta. Y quizás el momento más cuestionable de todos fue su tratamiento de Medusa. En la versión menos conocida pero más reveladora, Medusa era una sacerdotisa de Atenea violada por Poseidón en el templo de la diosa. El castigo de Atenea por esta profanación no cayó sobre Poseidón, sino sobre la víctima. Transformó a Medusa en un monstruo con serpientes por cabello, cuya mirada convertía en piedra a los hombres. La justicia divina, una vez más, demostraba ser curiosamente selectiva cuando se trataba de castigar a los poderosos versus los vulnerables. Así, la diosa más sabia del Olimpo revelaba sus propias contradicciones. Podía diseñar las estrategias más brillantes, pero carecer de compasión, valorar la verdad, pero no poder enfrentarla cuando era incómoda, defender la justicia pero aplicarla de manera desigual. Y mientras sus errores se sumaban a la creciente red de meteduras de pata olímpicas, un nuevo dios se preparaba para entrar en escena, porque Apolo, el dios de la luz y la música, demostraría pronto que incluso el sol puede tener puntos ciegos, que la belleza de una melodía no garantiza la sabiduría en el amor, y que el dios de la profecía a veces era ciego ante su propio destino. Pero esas son historias que guardaremos para cuando los primeros rayos del sol matutino se filtren por sus ventanas, cuando las sombras de la noche se retiren suavemente y cuando la luz revele nuevas facetas de esta compleja familia divina. Por ahora, dejen que el suave zumbido de las telaras de sueño los envuelva, y que la sabiduría imperfecta de los dioses los acompañe en su viaje nocturno, porque Apolo, el dios de la luz y la música, demostraría pronto que incluso el sol puede tener puntos ciegos. Su primera gran metedura de pata ocurrió cuando conoció a Dafne, la ninfa que prefería correr libre por los bosques que ser atrapada en los brazos de cualquier dios. Apolo, herido por una flecha de Eros, se enamoró perdidamente de ella y comenzó una persecución que hoy nos parece tan patética como poética. Imaginen al dios de la profecía, capaz de ver el futuro, incapaz de ver que su propia pasión asustaba a la criatura que deseaba. Dafne, desesperada, suplicó a su padre el dios río que la salvara, y fue transformada en un laurel justo cuando las manos de Apolo estaban a punto de alcanzarla. El dios de la luz, el músico divino, el arquero perfecto, no pudo conquistar a una simple ninfa excepto a través de su pérdida eterna. Y su error no terminó ahí. Declaró el laurel su árbol sagrado, llevando para siempre las hojas de quien rechazó su amor como una corona de victoria vacía. Pero los fracasos amorosos de Apolo no se limitaban a Dafne. Cuando la princesa Casandra de Troya captó su interés,
El dios le otorgó el don de la profecía a cambio de sus favores. Pero Casandra, una vez recibido el don, rechazó al dios. Apolo, enfurecido, no pudo quitarle el don. Las promesas divinas son irrevocables, pero la maldijo con que nadie creería jamás en sus profecías. Así condenó a Casandra a ver el futuro con perfecta claridad, pero a ser considerada loca por todos, incluyendo cuando predijo la caída de Troya y la muerte de Agamenón. El dios de la verdad había creado la situación más mentirosa, la verdad absoluta que nadie podía creer. Incluso en su dominio de la música, Apolo demostraba esa mezcla de talento y arrogancia que caracteriza a tantos artistas. Cuando el sátiro Marcias encontró una flauta inventada por Atenea y alcanzó tal maestría que desafió al dios a una competencia musical, Apolo aceptó, pero con una condición tramposa: debían tocar sus instrumentos al revés. Mientras la lira de Apolo sonaba perfectamente en cualquier posición, la flauta de Marcias era imposible de tocar invertida. El sátiro perdió, y Apolo, en un castigo excesivo, lo desolló vivo. El dios de las artes había convertido un concurso musical en una carnicería. Estos errores revelaban una verdad fundamental sobre Apolo. Era el dios de la luz, pero toda luz crea sombras. Era el dios de la curación, pero causaba heridas profundas. Era el dios de la profecía, pero no podía prever las consecuencias de sus propias acciones. Su luz era tan brillante que a veces cegaba, especialmente a sí mismo. Y así, mientras el carro solar de Apolo continúa su viaje eterno a través del cielo de sus sueños, y las melodías divinas se mezclan con el ritmo de su respiración nocturna, otra diosa espera para mostrar sus propias contradicciones. Porque era la reina del Olimpo, demostraría que el matrimonio divino podía ser el escenario de los errores más persistentes, que la fidelidad podía convertirse en obsesión, y que la diosa del matrimonio a veces olvidaba que el amor necesita perdón, tanto como compromiso. Pero esas son historias conyugales que exploraremos cuando la luna alcance su punto más íntimo en el cielo nocturno, cuando los secretos de alcoba divinos se susurren entre las estrellas, y cuando el sagrado lazo matrimonial revele sus grietas bajo la presión de la eternidad. Por ahora, dejen que la luz suave de Apolo los guíe a sueños, donde los errores se redimen a través de la belleza, y donde cada final contiene el germen de un nuevo comienzo. Porque Hera, la reina del Olimpo, demostraría que el matrimonio divino podía ser el escenario de los errores más persistentes. Su obsesión por la fidelidad conyugal se convertía a menudo en una caza de brujas que ignoraba por completo a su infiel esposo para centrarse en las mujeres que él seducía. La primera gran víctima de este error de enfoque fue Io, la princesa Argiva, a quien Zeus convirtió en una blanca ternera para esconderla de los celos de su esposa. Pero Hera, sospechando el engaño, pidió la ternera como regalo y la puso bajo la vigilancia de Argos Panoptes, el gigante de 100 ojos que nunca dormía completamente. Imaginen la escena. La reina de los dioses, en lugar de enfrentar a su esposo, dedicaba su ingenio divino a torturar a una mujer transformada en vaca, condenándola a vagar eternamente perseguida por un guardián insomne. Cuando Hermes finalmente mató a Argos por orden de Zeus, Hera envió un tábano que picaba sin cesar a la pobre Io, obligándola a correr sin descanso a través de mares y continentes. Toda esta energía divina malgastada en perseguir a la víctima, en lugar de confrontar al victimario. Pero los celos de Hera no se limitaban a las amantes mortales. Cuando Leto quedó embarazada de Zeus, Hera la persiguió por todo el mundo, prohibiendo que cualquier tierra bajo el sol la acogiera para dar a luz. La futura madre de Apolo y Artemisa vagó sin reposo hasta que la isla flotante de Delos, que no era tierra firme, le ofreció refugio. Hera había convertido el milagro del nacimiento en una pesadilla de persecución, demostrando una vez más que su ira se dirigía siempre hacia las mujeres, en lugar de hacia su esposo infiel. El error más trágico de Hera quizás fue su tratamiento de Heracles, el hijo que Zeus tuvo con la mortal Alcmena. Desde su nacimiento, Hera intentó matarlo, enviando serpientes a su cuna cuando era solo un bebé.
cuando el niño estranguló a los reptiles con sus pequeñas manos. Hera no se rindió, sino que dedicó décadas a hacerle la vida imposible, culminando en enviarle una locura temporal que lo llevó a matar a su propia esposa e hijos. Solo entonces, después de infligir el dolor máximo, permitió que Heracles comenzara sus 12 trabajos como camino de redención. La diosa del matrimonio había destruido una familia para probar un punto. Estos errores revelaban la trágica paradoja de Hera. Defendía la santidad del matrimonio mediante actos que profanaban todo lo que el matrimonio debería representar. Su obsesión por el control la llevaba a perder el control constantemente. Su deseo de orden creaba caos. Su defensa de la fidelidad se convertía en persecución cruel, y mientras su resentimiento crecía como una enredadera venenosa alrededor del trono olímpico, todos los errores anteriores comenzaban a entrelazarse en una red de consecuencias que afectaría a mortales y dioses por igual. Porque ahora, queridos soñadores, llegamos al momento donde todos estos hilos de errores divinos se tejen juntos, donde las meteduras de pata de Zeus, Afrodita, Poseidón, Atenea, Apolo y Hera se combinan para crear algo mayor que la suma de sus partes, donde entendemos por qué los griegos crearon dioses tan imperfectos y qué nos enseñan estas historias sobre nuestra propia naturaleza humana. Pero esta revelación final espera a que la noche alcance su punto más profundo, a que las estrellas configuren su mensaje final en el cielo, y a que ustedes estén listos para recibir la lección última que estos errores olímpicos tienen para ofrecer. Por ahora, dejen que el susurro del viento nocturno les cuente secretos sobre el perdón, la redención y la belleza que pueden hacer incluso de los errores más monumentales. Porque ahora, queridos soñadores, llegamos al momento donde todos estos hilos de errores divinos se tejen juntos en un tapiz de profunda sabiduría humana, donde las meteduras de pata de Zeus, con sus amantes los enredos vanidosos de Afrodita, los berrinches acuáticos de Poseidón, la sabiduría orgullosa de Atenea, las pasiones ciegas de Apolo y los celos obsesivos de Hera, revelan su propósito más profundo en el gran diseño del cosmos mitológico. Los antiguos griegos, en su brillantez intuitiva, no crearon dioses perfectos porque conocían una verdad fundamental. La perfección es inalcanzable y, lo que es más importante, indeseable. Al dotar a sus deidades de las mismas flaquezas que afligen a los mortales, estaban creando un espejo cósmico donde la humanidad podía verse reflejada y, al verse, encontrar consuelo. Si el propio rey de los dioses no podía controlar sus impulsos, si la diosa de la sabiduría a veces actuaba con necedad, si el dios de la luz tenía puntos ciegos, entonces quizás nuestros propios errores no eran tan catastróficos después de todo. Cada metedura de pata olímpica contenía una semilla de redención. El rapto de Europa llevó al florecimiento de la civilización minoica. La guerra de Troya, nacida de la vanidad de Afrodita, inspiró las más grandes epopeyas de la literatura occidental. Los sufrimientos de Odiseo bajo la ira de Poseidón se convirtieron en el viaje arquetípico de todo ser humano en busca de su hogar. La transformación de Aracne en araña nos recuerda la relación compleja entre el talento y la humildad. Los amores fallidos de Apolo hablan de la naturaleza elusiva del afecto verdadero, y la obsesión de Hera nos enseña los peligros de dejar que el resentimiento envenene el alma. Mientras la noche alcanza su punto más profundo y el velo entre el sueño y la vigilia se hace más delgado, comprendemos que estos mitos no eran simples historias de entretenimiento, eran mapas de la psique humana, guías para navegar nuestras propias imperfecciones, manuales para transformar los errores en lecciones y las caídas en oportunidades de crecimiento. Los dioses griegos, en toda su gloria defectuosa, nos dan permiso para ser humanos. Nos muestran que los tropiezos no son fracasos, sino pasos en el baile eterno del aprendizaje, que las pasiones, aunque a veces nos lleven por mal camino, son también la fuente de nuestra creatividad y vitalidad, que el orgullo, en su medida adecuada, puede impulsarnos a la excelencia, y que incluso la ira, cuando se canaliza correctamente, puede ser motor de cambio positivo. Y así, queridos soñadores,
Mientras las últimas estrellas del amanecer comienzan a desvanecerse en el cielo que se ilumina suavemente, llevemos con nosotros esta verdad reconfortante. La perfección no es el objetivo. El crecimiento sí. La infalibilidad no existe. La capacidad de aprender de nuestros errores sí. Los dioses olímpicos, en toda su magnificencia imperfecta, nos acompañan en este viaje, recordándonos que ser divino no significa ser perfecto, sino ser auténticamente quien se es, con todos los defectos y las glorias que eso conlleva. Que estos dioses falibles los acompañen en sus sueños y en su despertar, recordándoles que cada error es una oportunidad, cada pasión un maestro, cada tropiezo una lección disfrazada, y que la verdadera divinidad no yace en la perfección inalcanzable, sino en el coraje de ser imperfectamente, gloriosamente humanos.